El gobierno optó por dividir el proyecto de ley de creación de oportunidades. Ahora serán 3 proyectos y uno de ellos estará exclusivamente relacionado con la parte tributaria. El Ejecutivo ya hizo pública su intención de modificar el cobro de algunos impuestos y de establecer nuevos mecanismos impositivos. Pero ¿esto es necesario? ¿Es pertinente? Lo vamos a analizar con José Hidalgo, director general de Cordes. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. 1.200 millones de dólares adicionales aspira a recaudar el gobierno entre impuestos temporales y modificaciones en tasas y revisión de gastos tributarios para el 2022 y 2023. Un incremento del 10% de lo que está previsto que se recaude en este año. Pero en medio de todo, solo hay una recuperación económica, o mejor dicho, no aparece la recuperación económica motivada por el levantamiento de las más rígidas medidas que acompañaron al confinamiento por la pandemia. ¿Tiene un sentido cobrar más sin que se haya generado una verdadera reactivación de la economía? A ver, yo dividiría la pregunta suya en dos, Lenin. Primero, la economía sí está mostrando signos de repunte. Usted recordará que según las últimas cifras publicadas por el Banco Central, en el segundo trimestre de este año la economía creció más del 8% frente al segundo trimestre del año anterior, y la previsión para el año completo que esperaba el Fondo Monetario se incrementó de alrededor de 2,5% a algo más de 2,8%. Pero no son años comparables, ¿no? No, evidentemente la caída de 2020 es una caída inédita y un rebote sí era esperable. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que es importante una reforma tributaria que, más allá de optimizar la estructura de impuestos en el país, sí genere ingresos adicionales al fisco? Porque la estabilidad fiscal, que no solo depende de un recorte en el gasto, que tiene que ser el primer objetivo del gobierno en materia fiscal, sino que también depende de un incremento en los ingresos. Lo que decía es, la estabilidad fiscal es un requisito fundamental para el crecimiento económico en el largo plazo, porque tiene beneficios positivos como, por ejemplo, reducir el riesgo país, generar un mejor ambiente de inversión y obviamente evitar escenarios adversos, como lo hemos vivido en el Ecuador, de que el gobierno deje de pagar la deuda o acumule atrasos con los proveedores del Estado. Pero una reforma tributaria que mantiene la estructura general del IVA. Aquí se paga el mismo valor por un juego de cubiertos que por un Mercedes-Benz. El impuesto a la renta devenido en impuesto a los ingresos. Tributos al patrimonio que son un impuesto a la prosperidad y, aunque temporales, son recurrentes. El ICE, que sigue encareciendo la vida. El Internet en el Ecuador se considera consumo especial y estamos en el siglo XXI, una locura. Y el sistema de cobros y reclamos que se mantiene intacto, con lo cual tenemos garantizado que la evasión continúe. No es que estamos tampoco ante la gran reforma tributaria. La reforma no es lo suficientemente profunda en el sentido de mejorar la estructura de impuestos en el país. Por ejemplo, un pedido que se hacía desde distintos sectores de la economía es eliminar el impuesto a la salida de divisas, ¿no es cierto?, que se considera un impuesto claramente dañino porque termina significando una barrera al ingreso de dólares al país. Sin embargo, hay que recordar que ese impuesto no tiene que pasar por la Asamblea para reducirse, es decir, que no esté contemplado en el proyecto que envió el Ejecutivo a la Asamblea, y tampoco lo estará seguramente cuando ya lo divida en 3, no implica que este impuesto no se pueda reducir. Luego, respecto al IVA, claramente hay avances en este proyecto de ley. Se elimina el IVA para algunos bienes de consumo primario o de consumo básico, por ejemplo los de higiene femenina, pero lo que usted menciona de que se cobra el mismo IVA para un juego de cubiertos que para un Mercedes-Benz, yo creo que es parte también de la eficacia o la eficiencia en la recaudación del IVA que muestra el SRI, porque el IVA diferenciado podría tener alguna lógica desde el punto de vista de la progresividad, digamos, que justamente el juego de cubiertos paga un IVA menor que el Mercedes-Benz, pero en cambio eso puede complicar la eficiencia en la recaudación, y lo que muestran las cifras en una comparación regional es que el SRI o el Ecuador es bastante eficaz. Que introducir ese tipo de diferenciaciones podría también complicar o verse reflejado en una menor recaudación. Y bueno, pero se habla de 7.000 millones de dólares de evasión, y eso no es precisamente la carta de presentación de los eficientes, ¿no? No, la recaudación yo creo que es sumamente eficiente en términos de IVA. Me parece que hace falta un trabajo todavía bastante fuerte en términos de impuesto a la renta.
Para eso el SRI o el gobierno está dando algunos pasos, por ejemplo, la conformación de esta unidad de grandes contribuyentes, pero en términos regionales, si es que tomamos al menos la recaudación de IVA como referencia, el Ecuador no es un mal recaudador de impuestos. Obviamente eso no significa que podamos dormirnos en los laureles y simplemente dedicarnos a aumentar impuestos, sino que el SRI, el Estado en general, tiene la obligación de controlar o de combatir la evasión y la ilusión tributaria. Y el IVA se lo empezó a recaudar de mejor manera cuando se implementaron las exenciones y se decía, hey, si tú has pagado impuestos, luego podrás, en salud, si has tenido consumos en salud, en educación, en todo este tipo de cosas, luego podrás deducirlo de tus impuestos. Y ahora eso se lo elimina. Allí podría quizás generarse un desajuste y la gente ya no pedir facturas, sino decir simplemente, consumidor final, me da igual, es lo mismo que nada. A ver, claro, como para explicar a los televidentes, antes nosotros para pagar impuesto a la renta de personas naturales podíamos deducirnos hasta más o menos 14,000, 15,000 dólares en gastos personales en alimentación, salud, educación, vivienda, vestimenta y un par de rubros más menores. Ahora lo que se hace es, todavía uno tiene que justificar gastos personales, pero primero el límite ya no llega hasta 14,000, sino más o menos hasta 5,000, y el 10% de esos 5,000 uno puede utilizar como crédito tributario para el impuesto causado. Entonces todavía existe la obligación de exigir factura, digamos, en los bienes o servicios con los cuales uno puede justificar sus gastos personales, pero claramente el límite es menor. El punto es que en estos años ya se ha generado una cultura tributaria en el país de exigir factura, de mayor control a los comercios de las instituciones que tienen que emitir las facturas. Entonces sí creo que sería un paso demasiado negativo o una visión demasiado pesimista pensar que por reducir la exención o la deducción de gastos personales ya la gente deje de pedir facturas, porque insisto, todavía tiene que pedirlas, pero hasta un límite menor. No se conoce todavía cuáles van a ser los ajustes que el gobierno le hará a la tabla progresiva del impuesto a la renta a las personas naturales, pero lo último que se presentó evidenciaba que el mayor aumento en el pago no estaría en quienes más ganan. ¿Eso se lo debe corregir? A ver, es que yo creo que ahí hay un antecedente. Quienes tienen ingresos realmente altos, digamos que ganan 200,000 o 300,000 dólares al año, ya están pagando una tercera parte de sus ingresos por concepto de impuesto a la renta, y esas personas en la actualidad ya no tienen la posibilidad de deducirse los gastos personales. Pero se está hablando de un mayor sacrificio, ¿no? Eso implica un pago adicional a lo que actualmente se cancela. No, justamente ahorita iba a completar la idea. Entonces, a esas personas que tienen muy altos ingresos, se entiende también que se trata de personas que gracias a sus ingresos han podido acumular grandes patrimonios. Entonces, lo que no van a sentir un incremento muy grande en el pago del impuesto a la renta se va a compensar, al menos transitoriamente, por un impuesto al patrimonio que no tienen que pagar las personas de menores ingresos, porque también se entiende que una persona de menores ingresos no acumula un patrimonio de 500,000 o de $1,000,000 si está en sociedad conyugal. Y el otro tema es que respecto al impuesto a la renta, mucho se habla, Lenin, de que está afectando a la clase media, cuando las cifras oficiales muestran que las personas que se verían afectadas por estos cambios en la tasa del impuesto, no en la tasa, en la tabla, perdón, del impuesto, son personas que pertenecen al 4% de mayores ingresos de los trabajadores. Entonces, no podemos hablar de una afectación a la clase media del país cuando estamos afectando, cuando se busca afectar al 4% de mayores ingresos. Entonces, yo creo que pero no es lo mismo un contribuyente soltero que un contribuyente que tiene una familia que mantener, y esa discriminación no se realiza. No, y nosotros, de hecho, en un análisis que hemos publicado en Cordes, tenemos como entre nuestras recomendaciones, además de, por ejemplo, cobrar únicamente por un año el impuesto al patrimonio, revisar también el impuesto al patrimonio de las empresas, está diferenciar los gastos que se puede deducir una persona con cargas familiares a diferencia de una persona sin cargas familiares, porque la lógica establece que una persona que tiene a su cargo, digamos, 3 hijos, tiene que pagar colegio, vestimenta, educación, alimentación para esos hijos, y por lo tanto le queda un ingreso disponible o neto menor que al soltero que no tiene más gastos que sus gastos de educación y vestimenta y demás. Entonces nosotros sí creemos que se tiene que establecer esa discriminación. Por eso le decía a José que el impuesto a la renta se está transfigurando en un impuesto al ingreso.
No, yo no creo que se transfigure un impuesto al ingreso, porque sigue siendo, a ver, todavía hay gastos deducibles que se pueden, obviamente, reducir del pago del impuesto, pero lo que sí está claro es que sí tiene que haber una diferenciación entre las personas que tienen y las que no tienen cargas familiares, a fin de que el impuesto que pagan las que sí tienen sea menor. José Hidalgo, director general de Cordes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias.